Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, por esta noche, por este Lévate. Gracias, Señor, por cada persona que está en este lugar. Porque sabemos, Señor, que tú tienes un plan cada viernes y que cada viernes hay corazones que son tocados por tu palabra. Te rogamos, Señor, en esta noche que nos hables desde tu palabra. Abrimos nuestros corazones y nuestros oídos, Señor, para lo que tu palabra tiene que decir. Estamos dispuestos, con corazones y con oídos dispuestos. En el nombre de Jesús te pedimos que hables, Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer Primero de Reyes, capítulo 12, versículo 26. Parece una barra de obstáculos cuando subo aquí. A ver si no me caigo. Ok, Primero de Reyes, capítulo 12, versículo 26. Si lo tienes, dame un amén. Muy bien. Primero de Reyes 12, 26. Y Jeroboam pensó en su corazón: ahora el reino volverá a la casa de David. Y si este pueblo sube para ofrecer sacrificios en la casa del Señor en Jerusalén, el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán y volverán a Roboam, rey de Judá. Okay. Y con eso quiero que te quedes. Jeroboam pensó en su corazón. Puedes tomar tu lugar. Y esto se titula Betel, de casa de Dios a casa de pecado. Repite conmigo: Betel, de casa de Dios a casa de pecado. Y voy a darte una introducción y creo que es importante que puedas entender por qué probablemente en nuestras introducciones, en vez de contarte una película de Toy Story en mi introducción, yo te cuento el pasaje que te voy a hablar de la Biblia, porque la predicación que te voy a dar es basada en la palabra. Y a veces muchas personas no han leído esos pasajes y no van a entender durante la predicación los puntos y no van a saber acomodar las cosas. Entonces, por eso es que en nuestras introducciones casi siempre te damos un contexto de lo que está pasando. Así que voy a comenzar hablando de Salomón levanta el templo. Antes había un tabernáculo en el desierto que había hecho Moisés. Y después de eso, Salomón levanta un templo. Y este templo era glorioso porque estaba lleno de oro. Y en segunda, voy a decir muchos versículos hoy, así que yo les voy a decir los que son muy necesarios que los pongan, ¿ok? Y en segunda de Crónicas 7:12 y versículo 16, dice que cuando Salomón levanta el templo, dice que el Señor se le apareció en la noche a Salomón y le dijo: yo he escogido este lugar como templo para mí, para que ofrezcan sacrificios. Versículo 16 dice: y desde ahora y para siempre escojo y consagro este templo, es Dios mismo, para que mi nombre esté en él para siempre. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. Entonces Salomón levanta este templo, Dios lo bendice y Dios dice: yo he escogido este lugar para ser adorado. Yo he escogido este templo. Y raramente pues Salomón comienza a desobedecer a Dios y comienza a tener muchas esposas, y sus esposas eran las mujeres que Dios le dijo que no tuviera, y estas mujeres tenían ídolos. Y dice la Biblia que estas mujeres desviaron el corazón de Salomón. Y dice la Biblia que Salomón no solamente se casó con mujeres que adoraban a otros dioses, sino que dice que el mismo Salomón llegó a levantar un altar al dios Moloc. Y a este dios le sacrificaban bebés, le sacrificaban niños. Así que
el rey Salomón, el mismo rey que levanta el templo, es el mismo que muchos años después levanta altar a Moloc y levanta altares a los dioses de sus esposas. Y por esta razón es que Dios le dice en Primera de Reyes 11:11, le dice que va a arrancar la gran mayoría de su reino y que se la va a dar a uno de sus siervos. Le dice: voy a arrancarte la mayoría de todo el reino y se la voy a dar a uno de tus trabajadores. Así que Jeroboam era un hombre que era trabajador de Salomón. Jeroboam significa el pueblo disputará, el pueblo creará una pelea. Entonces Jeroboam era el supervisor de todos aquellos que estaban por encima de ciertos grupos de trabajadores. En el tiempo de Salomón había mucha gente construyendo el templo de Salomón, había mucha gente construyendo otros templos y por lo tanto la gente se molestaba. ¿Por qué? Porque Salomón puso impuestos muy altos y la gente tenía un trabajo físico muy duro. Así que la gente se comenzó a quejar y este hombre, di conmigo, Jeroboam era el supervisor de todos ellos y Jeroboam escuchaba las quejas de la gente. Y resulta que el corazón de Jeroboam comenzó una rebelión contra el rey Salomón. Mientras él escuchaba la queja de la gente, dice que su corazón comenzó con un espíritu revolucionario. Y bueno, en el tiempo de donde venía Jeroboam, era de la tribu de Efraín. Y esta tribu es muy importante desde antes de que existiera el templo de Salomón, porque ¿has escuchado alguna vez del profeta Samuel? ¿Has escuchado alguna vez de Gedeón? ¿Has escuchado alguna vez de la profetisa y juez Débora? ¿Has escuchado a estas personas? Ok, todos ellos salieron de la tribu de Efraín, líderes increíbles. Josué, aquel que estuvo después de Moisés, que repartió la tierra a Josué, él provenía también de la tribu de Efraín. ¿Me sigues hasta aquí? Ok. Y el tabernáculo de Moisés, antes de que existiera el templo, había un lugar como una casa de campaña muy grande donde se ofrecían sacrificios en el desierto antes de que existiera el templo de Salomón. Y ahí ese tabernáculo estaba cerca de la zona de Efraín. Entonces, si tú te fijas, la tribu de Efraín de cierta forma tenía como esta arrogancia, ¿no? Como que los líderes salen de nosotros. De entre nosotros han salido estas personas muy conocidas. Y entre nosotros estaba el tabernáculo. Y resulta que cuando Salomón va a levantar el templo, lo hace en un lugar donde David le dice, su padre David, y es en Jerusalén. Entonces, cuando Dios dice, ya les leí el versículo, Dios dice: yo he escogido a Jerusalén, aquí estará mi casa, aquí la gente vendrá a adorarme y a sacrificar. El cambio es una zona y es otra tribu, es en la tribu de Judá. Así que los de la tribu de Efraín no les gustó la transición, no les gustó el cambio. Así que las tribus una de ellas era Efraín, la otra era Manasés, comenzaron a rebelarse contra el rey Salomón. Y entre ellos, ¿quién creen que era el líder de esta rebelión? Jeroboam. ¿Ok? No quiero que te pierdas, te estoy dando una introducción para que después entiendas todo. Y en Primera de Reyes, capítulo 12, dice que Roboam, el hijo de Salomón, se hace rey y comienza a subir todavía más los impuestos que su padre Salomón. Y comienza a poner trabajo más forzado todavía que su padre.
y esto provocó que se rebelaran contra él completamente, cuando él era el nuevo rey. Y un profeta se le acerca a Jeroboam, este supervisor, se le acerca y le dice el Señor que Él te va a entregar a ti las 10 tribus de Israel y que solamente quedará una para Roboam, el hijo de Salomón, por la promesa que Dios le hizo a David. Y le dice, Dios te va a entregar la mayoría del reino a ti. Entonces Salomón se entera de que se dio esta profecía a Jeroboam y Salomón trata de matar a Jeroboam, lo manda a matar y Jeroboam huye a Egipto. Después de eso muere Salomón después de unos años y cuando Salomón muere, Jeroboam regresa de Egipto y Jeroboam regresa a Israel y lo convierten en rey. Jeroboam es ungido y Jeroboam comenzó a hacer muchos cambios drásticos. ¿Se acuerdan que hablamos de Siquem? Cuando yo prediqué hace 2 semanas, uno de mis puntos era Siquem, un lugar muy feo donde sucedieron muchas cosas a los hijos de Jacob. Pues dice que cuando Jeroboam se hace rey, él restaura esta ciudad, él restaura Siquem. Y esto hay una metáfora. Él restauró la ciudad de Siquem y la nombró la capital de su zona. Y bueno, ya después de esta introducción de 10 minutos, espero que ya entiendas cómo estaba la situación, cómo es que Jeroboam llegó a ser rey. Él no era hijo de David, no era hijo de Salomón, él no venía de sangre real, él era from the hood, él venía de la gente para la gente, como quien dice. Así que cuando comenzamos leyendo el primer versículo, el primero que leímos, dice que Jeroboam en su corazón comenzó a tener esta pregunta: ¿qué si el pueblo de mi zona, todas las 10 tribus, se vuelven en su corazón hacia el rey Roboam, que es el hijo de Salomón? ¿Qué si se convierten de nuevo su corazón hacia él? Porque ellos tienen que viajar 3 veces a Jerusalén, al templo de Salomón, a presentar sacrificios. 3 veces al año tenían que presentar sacrificios porque la ley así lo pedía. Y ellos tenían que viajar desde donde estaban en Israel, que era el norte del reino, viajaban al sur del reino, a Judá, y viajaban 200 kilómetros de ida y 200 kilómetros de regreso. Entonces, por cada fiesta de los judíos, tenían que viajar 400 kilómetros por cada festividad. Entonces, tenían que viajar en todo el año un total de 1,200 kilómetros para cumplir con las festividades de la ley en Jerusalén. Entonces Jeroboam dice, como esta gente tiene que ir allá, se van a convertir a Roboam, así que se me ocurre algo, voy a evitar que ellos se vayan y voy a evitar que sus corazones otra vez se vuelvan a ese rey. Y voy a levantar un propio altar en mi propia zona, voy a levantar mi propio templo, voy a levantar, dice que él preguntó, que él pidió consejo y dijo, voy a levantar unos becerros de oro. Y puso uno de los becerros de oro en Betel, donde era casa de Dios. Él levantó un becerro de oro para que lo adoraran ahí. Y levantó otro becerro de oro en otro lugar que se llama Dan. Estos eran lugares especiales, porque si recuerdan en la predicación pasada, si no la viste y si no sabes de qué estoy hablando, hay una predicación que di hace 2 semanas, está en YouTube, en Elévate, búscala si no entiendes lo que estoy diciendo. Pero lugares tan especiales donde Dios había hablado, donde Dios había aparecido, lugares especiales para el pueblo de Israel, ahora estaban siendo manchados por un altar que Dios no pidió, por ídolos que no son de Dios, cosas que no son de Dios. Y lo siguiente que él hace es, él cambia las fechas de las festividades y él dice, tienen que venir aquí, no tienen que ir a Jerusalén. Y yo creo esta festividad en el mes 8 para que en el mes 7 no vayan.
Y por último, él escoge sacerdotes. Él escoge sacerdotes para que traigan los sacrificios en el templo que levantó. Pero estos sacerdotes no eran de la familia de Leví. Estos sacerdotes no eran levitas. Y de acuerdo a la palabra de Dios, específicamente los levitas, la tribu de Leví, eran los únicos que podían ser sacerdotes y ofrecer sacrificios. Hasta aquí me sigues todo el desastre que está pasando en el pueblo de Dios. Así que Jeroboam apela a la debilidad del pueblo. ¿Qué es más cómodo para ti? ¿Quieres viajar todas esas 745 millas al año? ¿O quieres adorar a Dios aquí? Y el pueblo vio la prioridad de su comodidad. Era una de las debilidades del pueblo. Y otra debilidad que tenía el pueblo, aparte de su comodidad, era que él apeló a su orgullo. Como somos la tribu de Efraín, nosotros tuvimos todos estos líderes. El tabernáculo estaba en medio de nosotros. Sigamos adorando a Dios porque tenemos lugares santos, tenemos Betel, tenemos Dan, tenemos estos lugares donde Dios habló y son lugares santos, pues aquí adoremos a Dios. Y así es como ellos fueron engañados y fueron convencidos. Y el primer tema que quiero tocar es la influencia incorrecta. La influencia incorrecta. Vemos tanto en el rey Roboam como en el rey Jeroboam, ellos siguieron un consejo incorrecto. Dice la palabra que cuando Roboam se convierte en rey, dice que el pueblo comenzó a decirle: tu papá Salomón nos imponía impuestos demasiado grandes, demasiado fuertes, el trabajo era demasiado duro, por favor bájanos los impuestos. Es como si yo fuera con la esposa de Jared Neiman de Abundant Living Faith Center y yo le diría: hey, deja de subir los taxes al Paso porque no tenemos dinero. This is prophetic too. Entonces recibe Roboam, escucha que el pueblo está enojado, que en Facebook están poniendo: ¿cómo puede ser que nos van a volver a subir property taxes? ¿Cómo puede ser que nos siguen subiendo estos impuestos? Pero lo que Roboam hace es que Roboam no escucha al pueblo y él pide consejo. Y cuando va con los consejeros de su papá Salomón, le dicen: hey, pues puedes bajar ya los impuestos, ya está el templo construido, ya está todo esto, puedes bajar los impuestos. Y él dice: no me gusta esto. Y Roboam va y le pregunta a sus amigos, a los jóvenes de su edad con los que él creció, y les dice: ¿tú qué piensas? ¿Tú qué crees que debo de hacer? Así que el rey se baja a seguir el consejo de sus amigos de su edad. Y resulta que los amigos le dan un mal consejo. No, súbeles más los impuestos, sube más el trabajo. Así que lo que responde el pueblo es rebelarse. A ver, ¿cuándo nos rebelamos nosotros, verdad? También. Pero el pueblo se rebela en contra de estos impuestos demasiado altos de Roboam. Y se crea esta división. Y todos los que venían de Efraín dicen: ¿sabes qué? Gobierna a tu pueblo Judá, nosotros ya nos vamos, no podemos con más. Y se van y se regresan a su zona en Efraín. Y aquí es la división del reino. La mala influencia que buscó Roboam en un consejo de algo que él quería escuchar. ¿Qué es lo que hace Jeroboam? Dice que Jeroboam pidió consejo y el consejo que recibió fue hacer 2 becerros de oro. Ese fue el consejo que él recibió y que él siguió. Ambos tenían un corazón incorrecto. Y un corazón incorrecto siempre va a buscar la influencia incorrecta. Buscaron un consejo donde sabían que le iban a decir lo que ellos querían escuchar.
Y ellos estaban enfocados en establecer su influencia. Ambos querían poder y querían influencia. Y esto tiene mucho que ver con nuestras vidas, porque a pesar de que no somos reyes y no somos hijos de reyes, bueno, ya escuchamos la canción ahorita, ¿verdad? Pero no vivimos bajo una monarquía, pero siempre el ser humano está buscando poder y está buscando influencia, a ver cuántos seguidores tienes en Instagram, a ver cuántos likes te dieron, cuántas veces compartieron tu publicación. Entonces estamos enfermos y queremos influencia y queremos poder. Y el problema de ambos con esta influencia incorrecta es de que no supieron someterse a Dios, ni Roboam ni Jeroboam. Y a lo mejor buscas influencia de muchas otras formas, comportándote de cierta forma en la escuela, con tus amigos, tratas de ser influyente, que te sigan. You don't want to be a follower, you want to be a leader. But if it takes from you being a leader doing the wrong things, you're going to do them so you can have followers. Y quiero decirte algo, no vas a tener una influencia correcta si no te sabes someter. Roboam y Jeroboam no tuvieron influencia correcta. Si no sabes someterte a Dios, si no sabes someterte a tus líderes, solo va a haber influencia de la carne y del enemigo corriendo a través de ti. Y la verdad es de que, sí tuvo influencia Jeroboam con los altares que él levantó, con los becerros que él puso. Él sí tuvo una influencia y eso se quedó ahí. Y quiero decirte algo, si tú lees los libros de Primero y Segundo de Reyes, si tú lees los libros de Primera y Segunda de Crónicas, vas a leer que cada vez que había un rey después de Jeroboam en Israel, decía, bueno, no todas las veces, pero casi todas, y tal X rey cayó en el pecado de Jeroboam. Y sí, quitó todos los altares de los ídolos. Y sí, la gente adoraba a Jehová, pero no se apartó del pecado de Jeroboam. Era esta tachita, que de ahí en adelante esta influencia política comenzó siendo política, pero verdaderamente hizo un gran afectó espiritualmente. Y Dios respondió matando toda la descendencia de Jeroboam. Dijo, ok, tu influencia política va a seguirse durante los reyes y durante las generaciones, pero yo me voy a encargar de que todos tus hijos varones no vivan. Ahora, ¿qué estamos dispuestos a hacer para convertirnos en alguien que tiene influencia? ¿Qué estás dispuesto a hacer o a quién estás dispuesto a buscar consejo para convertirte en eso que tú quieres? ¿Qué voces prefieres silenciar alrededor de tu vida? Porque no van a edificar eso que tú quieres edificar. Pensamos, no, es que voy a traer muchas almas a Cristo, así que voy a hacer esto, y 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 voy a hacer esto. Nos enfocamos en la influencia, pero no nos enfocamos en la obediencia. Y a Dios le importa más un corazón obediente, pero que tiene 30 seguidores en Instagram, que una persona que es influyente, pero que en realidad no es obediente. El segundo tema que quiero tocar son las inseguridades y la desobediencia. Jeroboam tenía una inseguridad cuando se hizo rey, y era que él no quería perder los corazones de la gente que lo siguió, que por cierto la gente que lo siguió fue gente rebelde, que se rebeló contra el rey. Y
Yo tengo inseguridades y tú tienes inseguridades. Todos tenemos inseguridades, todos. Y eso es parte de nuestra naturaleza, ser inseguros. A lo mejor esta generación te ha hecho creer que, claro, es malo tener inseguridades, eso es correcto. Pero te ha hecho pensar que no debes y no puedes. Es posible que no tengas ni una inseguridad porque you're so self-confident and so much self-love, self-care. So I don't have any insecurities. Pero eso es irreal, ¿cierto? Todos tenemos inseguridades. Pero el problema es que cuando mis inseguridades son el motor y son la piedra que me hacen desviarme de la voluntad de Dios. Y el problema es que mi inseguridad me va a hacer creer que de cierta forma yo tengo un imperio que establecer. Voy a darte ejemplos. Podemos pensar en nuestro imperio. Por ejemplo, yo puedo tener una inseguridad y puedo decir, me siento fea. Así que mi inseguridad es, me siento fea, así que voy a pensar, es que tengo que establecer mi imperio en base a mi inseguridad. Así que lo que voy a hacer es siempre estar buscando mostrar mi cuerpo para sentirme bonita. Muchas veces detrás de un hombre o de una mujer que se visten muy mal, de formas muy sensuales, detrás de eso no es alguien con una super autoestima, es alguien inseguro que no se sienten bonitas si no se les nota algo, no se sienten guapos si no traen la playera o el pantalón de cierta forma. Muchas personas dicen, me siento ignorado, así que voy a buscar la atención de las formas incorrectas. En tu inseguridad puedes sentirte subestimado, así que dices, bueno, como siento que me subestiman, siento que no me toman en serio, voy a comerme todos los libros posibles y me voy a hacer una persona bien trucha y bien inteligente y siempre voy a tener la razón en todas las conversaciones que yo tenga. Pero detrás de eso hay una persona que se sentía menospreciada, que lo subestimaban. Así que las inseguridades pueden ser este motor para crear nuestro propio imperio de cómo debemos de vernos, cómo deben de reaccionar las personas con nosotros. Comenzamos leyendo Primera de Reyes 12:26, si lo pueden volver a poner. Es el del principio. Y Jeroboam pensó en su corazón, ahora el reino volverá a la casa de David. ¿Cuál era su inseguridad? Si este pueblo sube para ofrecer sacrificios a la casa del Señor en Jerusalén, el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, al rey de Judá, y me matarán y volverán a Roboam, rey de Judá. Todo esto no se queda en la escuela, todo esto no se queda en tu inbox, todo esto no se queda en tus conversaciones de teléfono, este imperio que estás tratando de formar en base a tus inseguridades, porque esto mancha tu altar, esto te persigue a donde vayas, aunque crees que nadie te ve y aunque crees que nadie se va a enterar nunca, esto mancha tu altar, mancha incluso tu servicio. Jeroboam era un hombre llamado por Dios. Se nos olvida y se le olvidó a Jeroboam que la atención debía estar no es en que tú eres el nuevo rey, sino es en, hey, Dios te dio gracia y te escogió para que el juicio de Dios sobre Salomón fuera a través de ti reinando. Y tú eres colaborador con Dios para extender el reino de Dios. Se nos olvida que somos colaboradores. Todos ustedes son colaboradores del plan divino de Dios.
Y todas las promesas que Dios le hace a Jeroboam, le dice, incluso levantaré una casa como la que levanté para David, para ti. Pero la condición es que me obedezcas, que te mantengas en mis caminos. La condición es que tú obedezcas. Y Jeroboam obviamente no obedeció. Así que Dios no mantuvo su promesa. Y si no conectamos con el corazón de Dios, vamos a estar dispuestos a alterar lo que sea para evitar que sucedan nuestras inseguridades. Y el último tema del que quiero hablar es que un altar contaminado tiene poder. ¿What? Un altar contaminado tiene poder. Jeroboam creó su propio altar en base a sus propias inseguridades y él levantó un altar en desobediencia. Hay una situación que me tocó vivir y quiero ser muy cuidadosa con lo que digo, así que voy a estar un poco más pausada como lo explicó. Pero una vez fui a un evento y salí de ese evento con un hoyo en mi corazón. Me sentía tan mal porque me recordó a mí misma, pero también me mostró el estado de la iglesia en Estados Unidos. Y no sé si te has fijado, Abraham y a mí no nos preocupa hablarte de nuestro pecado pasado, no nos preocupa hablarte de las cosas con las que hemos batallado, porque esperamos que entiendas que, wow, si tú estás ahorita batallando con esas cosas, puedas decir, uy, Dios me puede sacar de ahí. Y así que yo venía a la iglesia y por muchos años venía e incluso servía, hasta era líder de adolescentes, santo Dios. Y yo venía vestida de una forma bien mal. Liz es, las Nevares, las primas están de testigos. Me vestía muy mal, súper sensual. Y podía predicar y vestida bien mal. Pero yo olvidaba y hacía a un lado que Dios no veía agrado en lo que yo pensaba que le estaba honrando y adorando. Porque yo venía arrastrando cosas que claramente en su palabra yo sabía que no le agradaban. Pero mis inseguridades eran más grandes que su palabra. Entonces a este evento al que fui, esto no es contra la iglesia ni contra los pastores, de verdad que no, para nada. Me encantó lo que hacían como iglesia y los pastores también, cómo predicaban la palabra, me encantó. Pero en el evento pude ver cientos de hombres muy afeminados. Y eran hombres que literalmente hasta traían cosas de ropa de mujer, brochecitos de mujer, el pelo rosa con un brochecito de mujer, una bolsa de mujer, o sea, traían joyería de mujer, o sea, podía haber cosas que yo decía, santo Dios, hombres muy afeminados. Incluso llegué a ver personas que se veían que eran pastores, que estaban orando por otras personas y que claramente se veía ahí que la cosa estaba medio rara. Y lo que te digo no te lo estoy diciendo por hacer bullying ni nada. La palabra es clara en cuanto a los hombres afeminados. Búscalo en Google. ¿Qué dice la Biblia acerca de los hombres afeminados? La Biblia es clara en el Nuevo Testamento incluso. Así que veo cientos de hombres afeminados
Y bueno, estamos adorando a Dios, está increíble la adoración, las letras de la oración son tan poderosas, se siente tan lindo la presencia de Dios, hay gente adorando a Dios con tanta pasión, incluyendo muchos de estos hombres que menciono, adorando a Dios, wow, que yo decía, con cuánta pasión adoran a Dios. Y por un momento de repente como que, caray, yo estaba tratando de orar a Dios y enfrente de mí hay una muchacha vestida muy mal, traía esos leggings que te llevas al gimnasio, pero sin ropa interior, entonces se le veía, hasta las amígdalas se le veían. Y yo como mujer, yo no soy hombre, pero yo como mujer, santo Dios, o sea, como que quiero adorar a Dios, quiero levantar manos santas y enfocarme en Dios, y de repente abro los ojos y, caray. Y si como mujer eso me desenfoca, no quiero pensar un hombre. Por eso es que somos bien cuidadosos cuando en Elévate siempre les decimos, cuídate cómo te vistes, no tienes que subirte aquí a la alabanza para decirte, cuidado cómo te vistes, ¿qué dice la palabra? Y en ese momento dije, bueno, esta chava a lo mejor no es cristiana, a lo mejor, a lo mejor la invitaron, no es cristiana, a lo mejor, no, a ver, no, volteate a otro lado. Y no, pues siempre abría los ojos y estaba, ¿no? Y casi al final del evento hay un momento hermoso, súper poderoso de la presencia de Dios. Y en una de esas que abro los ojos, ella está adorando a Dios, o sea, la letra de la canción, y la está adorando de una forma así como que, pues tan bonita y así, y yo me quedo como que, o sea, esta persona es una cristiana que conoce la presencia de Dios, que sabe cómo adorar a Dios. No es que no es cristiana, y me fui con un hoyo en mi corazón. Porque así está la iglesia estadounidense ahorita ese es el estado de la iglesia estadounidense. Levantan altares, se saben las canciones, se saben las letras, saben cuál es el idioma corporal religioso, porque saben que eso es lo que le agrada a Dios. Pero regresamos a nuestras casas, como yo les decía, yo era una líder de adolescentes. Y regresamos a nuestras casas y estamos esclavizados a la pornografía, estamos esclavizados a la sensualidad. Es una iglesia que levanta altares con una supuesta reverencia y con una supuesta pasión, pero regresa a casa a cometer los mismos pecados. Y nuestro servicio está manchado. Y nos quejamos, ¿por qué ya no pasa en Estados Unidos? No vemos la presencia moverse como vemos en Brasil, como vemos en México. ¿Qué es lo que está pasando? Porque solamente en Latinoamérica vemos esta presencia y este mover y la cultura y la consagración. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que pasa es de que la iglesia ha levantado altares contaminados. La iglesia está acostumbrada a venir, servir, incluso predicar si es posible, como yo lo hacía, pero no nos sometemos a Dios. Y hay iglesias llenas con hombres afeminados que creen que su adoración está siendo agradable a Dios, pero regresan a su pecado y cargan con su pecado en el altar. Segunda de Crónicas 11, si pudieran por favor ponerlo. Segunda de Crónicas 11:13. Dice, todos los sacerdotes y levitas que vivían en las tribus del norte de Israel se aliaron con Roboam. Los levitas incluso abandonaron sus pastizales y sus propiedades y se trasladaron a Judá y a Jerusalén, porque Jeroboam y sus hijos no les permitían servir al Señor como sacerdotes.
Jeroboam nombró a sus propios sacerdotes para servir en los santuarios paganos, donde rindieron culto a ídolos con forma de cabra y de becerro que él había hecho. De todas las tribus de Israel, los que querían adorar de corazón al Señor, Dios de Israel, siguieron a los levitas a Jerusalén. Esta es gente que no es levita, gente como tú y como yo, no eran levitas, siguieron a esta tribu, siguieron a los levitas a Jerusalén, donde podían ofrecer sacrificios al Señor, Dios de sus antepasados. Y un altar contaminado puede atraer hacia sí mismo a todos los que no tienen la reverencia y les encanta porque pueden levantar el altar, porque el altar está contaminado. Pero también un altar contaminado va a revelar quiénes dicen: este altar está contaminado, yo no puedo levantar altar ahí. Dice que la gente que pudo discernir todo lo que estaba pasando y dijo: no, esto es algo espiritual, fue y siguió a los levitas a Jerusalén y dejaron todo. ¿Qué estamos dispuestos a dejar para levantar un altar puro? Un altar que para Dios en verdad es agradable. Y un altar contaminado atrae a todos los que quieren adorar a su modo. Levantamos nuestros propios altares, pero sin soltar los deseos de nuestro corazón. Aquello que nos aleja por completo de lo que dice la Biblia, aquello que nos aleja de la obediencia a Dios. Queremos levantar altares sin soltar todo eso. Así que un altar sí tiene poder, un altar contaminado tiene poder y un altar contaminado tiene influencia incorrecta. En Jeremías 16:12 dice: cada uno sigue la terquedad de su corazón malvado en vez de obedecerme. Cada uno ha seguido tercamente las malas inclinaciones de su corazón y no me ha obedecido. Levantamos altares contaminados. ¿Y cuál es el problema? Que estos altares falsos habían sido levantados sobre uno de los lugares, era Betel, que se llamaba Casa de Dios. Este lugar que había sido llamado Casa de Dios. Y convertimos Betel, la casa de Dios, en la casa de los pecados. Esa es la actualidad de la iglesia estadounidense. Queremos adorar como nos parece bien. Hey, ¿qué tiene que yo ande toda apretada? Pues que no, Dios ve mi corazón. Hey, Jesús decía que él veía lo interno, no lo externo. El problema es que en el tiempo de Jesús los fariseos se veían bien en lo externo, pero en lo interno estaban bien mal. Así que por eso, la vez pasada que te hablé de la predicación de Betel, te decía: Dios le pidió a Jacob: ve a Betel, regresa a Betel, a ese lugar donde me hiciste altar. Pero en el camino Dios le estaba poniendo tantas cosas donde él tenía que, antes de regresar a Betel, tenía que tener un corazón limpio, número uno. Y número dos, él le dice a su familia y a todos los que vienen con él: tiren todos los dioses, todos los ídolos que traen con ustedes. Porque yo no voy a llegar a Betel a levantar altar con ídolos falsos. Pero la actualidad de la iglesia es que nosotros queremos venir a levantar altar con un corazón manchado. No perdonamos. Queremos venir a levantar altar a Betel con el corazón manchado y con los ídolos. Es más, le levantamos el altar a nuestro ídolo. Si pudieras pasar, por favor.
Natalia. Y los demás también, por favor. Vemos, si me pueden poner por favor, Amós 4:4. Voy a leer la NTV. Pon mucha atención. Amós 4:4. Y dice: adelante, esto es Dios hablando. Pon mucha atención lo que dice Dios. Adelante, ofrezcan sacrificios a los ídolos en Betel. Continúen desobedeciendo en Gilgal y ofrezcan sacrificios cada mañana. Lleven sus diezmos cada tercer día. Nosotros servimos y no damos diezmo porque creemos que nuestro servicio es el diezmo. Pero aquí Dios está siendo sarcástico. Y Dios en su sarcasmo le está diciendo al Israel idólatra, le dice: sigue llevando tus sacrificios. No son a mí, porque los estás llevando a Betel, donde están esos becerros, esos ídolos. Continúa desobedeciendo. Wow, ofrece sacrificios cada mañana. Wow, llevas tu diezmo no cada año, sino cada 3 días. Siguiente versículo. Dios en su sarcasmo les dice eso y les dice: presenten su pan hecho con levadura como una ofrenda de gratitud. Luego entreguen sus ofrendas voluntarias para poder jactarse de ello en todas partes. Este es el tipo de cosas que a ustedes los israelitas les encanta hacer, dice el Señor soberano. Amós 3:14. Amós 3:14 dice: el mismo día que yo castigue a Israel por sus pecados, destruiré los altares paganos en Betel. Los cuernos del altar serán cortados y caerán al suelo. Amós 7:13 dice: no nos molestes con tus profecías aquí en Betel, porque este es el santuario del rey, es el lugar nacional del culto. Un profeta llegó a Betel, varios profetas llegaron a Betel a profetizar contra Betel, contra sus reyes, contra sus sacerdotes, contra toda la corrupción espiritual. Y le decían: vete, no traigas tus profecías aquí, porque esto no es Jerusalén. Y quiero pedirte perdón si nosotros a lo mejor hemos sido demasiado duros a la hora de tratar de decirte: hey, tú traes un ídolo arrastrando, hey, no estás obedeciendo, hey, no te estás sometiendo. A veces es una palabra dura que nuestro corazón no le gusta escucharlo, nuestra carne no le gusta. Pero nuestro trabajo es asegurarnos que tú te alinees al corazón de Dios y mostrarte cuáles son los ídolos que vienes cargando que ni tú te das cuenta. ¿Cuál es la desobediencia que piensas que no vemos, pero nosotros sí vemos? Dios nos llamó a Abraham y a mí algo muy específico en el Évate. Y una de las palabras que Dios usaba para nuestro llamado era reedificar altares, reedificar el altar. Y probablemente reedificando el altar va a significar que escuchemos esto: hey, tus palabras son muy duras, pero aquí no son bienvenidas. Y probablemente nuestra influencia humana no va a llegar a muchos,
porque a veces el mensaje es demasiado duro. Pero queremos que entiendas que vienen tiempos difíciles y que así como en Betel, en la casa de Dios, se pudo prostituir y ser una casa de idolatría, una casa llena de pecado por generaciones y generaciones, todo lo que nosotros permitamos que entre aquí y que contamine se va a mantener y los va a contaminar y se va a mantener. Tu trabajo es que el altar en tu casa esté limpio. Tu trabajo es que el altar de tu familia esté limpio. Por eso quiero decirte, hey, si tú has tenido esa conversación difícil con tu familia de, hey, esto que están haciendo no es de Dios, a Dios no le agrada esto, podrás recibir una reprimenda de tu familia. Hey, a mí no me vengas a predicar aquí. Como leímos, hey, este es el santuario del rey, no profetices aquí. ¿Cuántos de ustedes han sabido del pecado de otras personas con las que sirven en la iglesia, desobediencia y pecado, pero por querer ser buenos amigos le tiran un paro? Manchamos el altar. Y hey, no sé si tú lo entiendes, pero el altar siempre ha sido un lugar de sacrificio. Algo tiene que morir en el altar. El altar no es altar si lo que se está trayendo no es ahí. Si tú vienes al altar y tu vida sigue siendo la misma, no hay nada que mataras en ese altar, no hay transformación. Y Amós lo que hace es una reprimenda y censura a un sistema religioso que ha creído que puede servir y burlarse de Dios, porque no ven que Dios los extermine. Piensan que como Dios no los ha exterminado, piensan que Dios no tiene problema con ellos. Hey, yo no voy a confesar mi pecado hasta que venga Abraham y me diga, hey, estás haciendo esto, ¿verdad? Voy a esperarme hasta que Stephanie venga y me dé una palabra de ciencia y me diga mi pecado. Pero si no vienen y me dicen, yo no voy a decir nada, eso mancha el altar. Y por eso es que Jesús en el Nuevo Testamento está tan molesto con los fariseos, porque ellos no tenían ninguna transformación. Enseñaban la palabra, se la pasaban en la iglesia, pero eran otras personas en sus casas, en sus mentes, estaban enfermos, que Jesús tuvo que decirles, hey, a lo mejor no te acuestas con esa mujer, pero ¿con cuántas mujeres te acostaste ya en tu mente? Y por eso es que Jesús tiene que venir y tiene que tomar las mesas, el lugar donde hacen el sacrificio, porque el pueblo de Israel ya tenía esto de venir a traer el sacrificio. Vengo y sirvo, vengo y enseño, vengo y canto, vengo y toco, vengo y predico, vengo y enseño. Pero aquí yo sigo estando tan lleno de porquería. Por eso es que a veces no escuchamos a Dios en las iglesias. Por eso es que dejamos de ver su mover, porque incluso los altares están manchados. Los pastores, músicos, cantantes, líderes. Hay una iglesia enferma que dice, Dios me va a perdonar todo por su gracia, porque Él me ama tanto. Pero el Dios que leímos ahorita en Amós, que decía, yo no voy a perdonar esto, es
Dios, déjame decirte, no dejó de existir. Ese es la misma persona, es la misma persona que existe hoy. Y Él está cansado de nuestra tibieza espiritual. Él está cansado de nuestro servicio hueco, de nuestra falta de transformación, de nuestra falta de sensibilidad espiritual. Así que no esperemos a que pase lo mismo que en el libro de Amós. Dios tiene que llamar a un hombre de afuera, un hombre que no es profeta, que no fue a la escuela de profetas. Llama a un hombre de un negocio y a él lo llama a profetizar contra los sacerdotes, a profetizar en contra de su pueblo. Porque los profetas del pueblo de Israel ya estaban tan metidos en tanta porquería que no podían escuchar a Dios hablar. Es necesario que cuando tú enseñes una clase con los niños, Dios se mueva. Es necesario que vean niños orando por otros niños, encendidos en la pasión por Dios, porque provino de un corazón transformado. Es necesario que cuando toques, que cuando cantes, haya gente que sea libre, haya gente que se conecte. Es necesario que cualquier cosa que hagamos en el templo o fuera del templo produzcan una transformación que lleve a la gente hacia Jesús, que el Espíritu Santo hable y se mueva. Tenemos a miembros de la iglesia imponiendo impuestos a la ciudadanía y hablan terrible de la iglesia, porque aquellos que tienen que estar siendo el ejemplo, impartiendo vida y poder espiritual, se están enriqueciendo. ¿Cuándo perdió la sal su sabor? ¿Cuándo perdiste tu sabor? ¿Cuándo viniste al altar porque ya se te hizo algo normal de cada viernes, pero regresaste a tu casa y abriste tu celular y viste lo mismo que ves todas las noches, y tus manos hacían lo mismo que hacen todas las noches? ¿Cuándo vas a acercarte y decir: quiero confesar mi pecado porque necesito transformar todo lo que hay alrededor de mí? Necesito someterme, necesito ser pastoreado, necesito ser liderado. Estoy fuera de la voluntad de Dios y no sé cómo regresar, no sé cómo confesar, no sé cómo someterme. Tengo estas adicciones. Hace tanto que no oigo a Dios. Si puedes ponerte de pie, por favor. Señor, pedimos por una iglesia que no pierda su sabor. Pedimos por generaciones que estén dispuestas a levantar altares en sus casas, en sus mesas, que levanten altares transformadores, que hagamos un cambio en nuestra ciudad, que podamos tirar los ídolos de esta nación. Levantemos un altar limpio para ti, que toda inseguridad sea sometida bajo tu presencia, que podamos pedir perdón con nombre y apellido de la desobediencia que hemos tenido. Restaura el altar, Señor. Que si tu casa de Dios se ha convertido
corazón y restaura el altar.